Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla sobre la sábana santa de Turín, que es, por hipótesis es una reliquia de la pasión y de la resurrección del Señor, un testigo único. Es un textil del todo extraordinario, como ahora la hermana María, religiosa del Instituto Mater Dei, argentina de origen y española de adopción, porque la hermana María está en la comunidad de Cienpozuelos desde hace ya... 3 años. ¿3 años? 3 años. Ah, 3 años. Bueno, se está empezando a hacer española. Ya come muchas cosas españolas. El gazpacho todavía no. Bueno, no vamos a hablar de esto. La hermana de formación, antes de ingresar al instituto, pues ella estudió la carrera de medicina y bueno, pues este conocimiento ayuda mucho a la hora de conocer estas huellas de la sábana santa, y después por su formación religiosa, teológica, pues también nos aporta un conocimiento muy interesante. Así que, sin más, le damos la palabra a la hermana María, hacemos una exposición del tiempo que usted entienda adecuado y después podemos tener momento pues, para preguntas, para intervenir un poquito, hacer un diálogo. Vale. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Bueno, entonces, si les parece, empezamos con una oración, porque como va a ser también muy meditado, para que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oremos. Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de lo que se llama la sábana santa, justamente esta tela. También se llama sábana de Turín, desde donde está allí en ese lugar, desde el año 1578. Y es la tela con la que se cree se envuelve el cuerpo de Cristo cuando lo descienden de la cruz. Los 4 evangelistas nos hablan de esta tela, ¿sí? La mayoría menciona una sábana con que se envuelve el cuerpo de Jesús, y Juan habla de lienzos. Por ejemplo, Mateo habla de una sábana limpia con que se envuelve el cuerpo de Jesús y se coloca en un sepulcro nuevo. En este momento aparece un personaje que no había aparecido anteriormente en los evangelios, que es José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, discípulo de Jesús, y él es el que va a comprar la tela. Marcos también habla de José de Arimatea, que pide a Pilato el cuerpo de Jesús, compró una sábana, envolvió a Jesús en la sábana y lo puso en un sepulcro nuevo, donde nadie había sido colocado. Lucas también menciona a José de Arimatea, dice que pide a Pilato el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro donde nadie había sido puesto todavía. Y finalmente Juan menciona también a José de Arimatea, y aquí aparece otro personaje, Nicodemo, que sí había aparecido ya antes, que lleva, dice, 100 libras de mirra y aloe, que es una cantidad tremenda. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo del Señor. Dice, tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzos con los aromas y lo colocaron en su sepulcro nuevo. Juan habla de lienzos en plural. Ahora vamos a ver por qué, siendo que es una sola tela, como vemos aquí, porque él habla en plural. Y también otra particularidad que vimos en que los 4 evangelios mencionan, es que lo colocan a Jesús en un sepulcro nuevo, ¿sí? Entonces eso también nos puede dar una pista de pensar que así como Jesús entró al mundo a través del seno virginal de María, va a salir de este mundo a través de un sepulcro virginal, donde nadie había sido colocado. El modo de entierro de los judíos era un rito con muchísimos pasos que ellos hacían. Lavaban el cuerpo, lo ungían, lo vestían, le colocaban monedas para cerrar los ojos, cerraban todos los orificios. Bueno, era un rito bastante largo y lo envolvían en una tela. En el caso de Jesús
sabemos que todo esto se hizo muy rápidamente porque ya llegaba el día de descanso, dice el sábado judío. Entonces, todo esto fue muy rápidamente. Incluso el cuerpo de Jesús no se lavó tampoco porque había algunas excepciones para lavar el cuerpo, que eran, por ejemplo, cuando había sufrido una muerte violenta, el difunto, o también cuando había sufrido una muerte por causa religiosa. En el caso de Jesús se dan las dos, así que no se lavó su cuerpo. Y esto también va a ser muy importante, ustedes vayan guardando los datos, porque luego vamos a ver en la tele que hay muchas manchas de sangre, lo cual si se hubiera lavado no hubieran estado presentes. Este es el modo, una reconstrucción de cómo se colocaría la tela. ¿Ven? Es una tela, la misma, es única, que cubre tanto la parte de espalda como la parte de frente. Por eso al estirarla tenemos una sola tela, no son dos distintas. Y luego dice que si la tela se ataría con bandas transversales para que quede bien adherida al cuerpo. ¿Bien? Entonces, a eso haría referencia Juan cuando menciona lienzos, ¿sí? Que es lo que ahora vamos a ver que vio cuando entró al sepulcro. Entonces, no solamente vio esta tela, sino esas bandas transversales que habían tenido el lienzo ajustado al cuerpo. Aquí vemos la reconstrucción de un sepulcro del siglo I, eran excavados en la roca y luego se sellaba su entrada con una piedra, ¿no? Por eso dice también en los evangelios, rodaron la piedra, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos dicen los evangelios? Que el primer día de la semana María Magdalena dice fue muy de madrugada al sepulcro y vio que estaba vacío. Entonces, ¿qué hizo? Fue inmediatamente a Pedro y a Juan y le dice, se han llevado el cuerpo del Señor, se han robado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Entonces dice, Pedro y Juan salieron rápidamente, fueron corriendo al sepulcro. Juan primero, pero no entró. Dice, ¿qué nos dicen los evangelios? Dice, inclinándose, vio los lienzos, pero no entró. Entonces ahora ahí vemos por qué dice inclinándose, porque aquí hay como una escalera, ¿no? Para bajar al lugar donde habían dejado los lienzos. Dice, luego entra Pedro. Pedro vio los lienzos y el sudario que había cubierto su rostro enrollado en un lugar aparte, no junto con los lienzos. Y finalmente dice, entra Juan, el que había llegado primero, el discípulo que había llegado primero, dice, vio y creyó. Entonces, ¿qué vio Juan y qué creyó? Justamente, él vio los lienzos seguramente dispuestos de un modo que seguramente le hicieron creer en la resurrección. Eso es lo que creyó, ¿no? Y no que se lo habían robado, como pensaba, que se habían robado el cuerpo, como pensaba María Magdalena. Esto es muy importante, es muy lindo porque en el griego, en el original, si bien aquí son 3 verbos, ver, que se usa el mismo verbo, en el original son 3 verbos distintos. El primero es un verbo que es blepo, que es la primera mirada que tiene Juan cuando llega. Él no entra al sepulcro, sino que es una vista de lejos. Él ve de lejos los lienzos. Luego aparece otro verbo, que es teoreo, en el original, que es la mirada que tiene Pedro, que es una mirada más de cerca. Y finalmente, jorao se utiliza para la visión que tiene Juan, esa visión de fe, porque él dice vio y creyó. Es decir, vio con sus ojos naturales los lienzos que estaban yacentes, que estaban ahí dispuestos, como que el cuerpo se hubiera esfumado, ¿no? Hubiera salido a través de los lienzos y hubieran quedado como aplastados, sin el cuerpo, pero en la misma posición. Lo cual, si alguien va a robar el cuerpo, no va a dejar los lienzos tan prolijamente, ¿no? Colocados. Entonces, él lo llevó a creer. Esa es la visión de fe, ¿no? Entonces, bueno, un poco, yo quisiera que hagamos este recorrido en esta charla. Ver con los ojos naturales qué nos muestra la ciencia, qué nos dice la ciencia acerca de este lienzo. Pero también pensar qué significa esto que estamos viendo en la tela. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento que ha quedado aquí plasmado? Y esa es la mirada de fe, ¿no? Y para eso necesitamos la revelación, lo que nos dice principalmente la Sagrada Escritura de lo que está sufriendo Jesús. Bueno, aquí vemos la tela extendida. Como decía antes, es una única tela. ¿Y qué se observa? Bueno, se observan una marca producida por un incendio, que son estas 2 líneas que vemos aquí, junto con estos triángulos.
Esto se produjo en el año 1532. En ese entonces la sábana estaba en Chambéry, en Francia. Estaba doblada en 48 partes, en una urna de metal. Entonces la iglesia donde estaba la sábana se incendia, ¿no? Y la urna, como es de metal, y el calor, se quemaron y se hicieron unos agujeros. Se colocaron en ese entonces unos parches, como vemos aquí, estos triángulos, pero posteriormente se quitaron porque tiraban mucho de la tela. Entonces actualmente ya no los tienen. ¿Qué más? Vemos manchas de sangre y lo más particular, lo más impactante, vemos la impronta de un cuerpo humano. ¿Sí? Ahí está el rostro, la parte del tórax, esos son los brazos, las piernas y los pies. Y esta es la vista posterior o de espalda. Ahí tenemos la cabeza, la espalda, las piernas y los pies. Y bueno, es justamente como les decía, es lo que más impacta, porque si uno coloca una tela sobre un cuerpo de una persona que recién ha muerto, nos puede quedar las manchas, ¿no? de sangre o líquidos que han salido del cuerpo, que han fluido del cuerpo, pero no la imagen, la impronta de su ser, ¿no? Por eso él tiene esta particularidad. El tejido es de lino puro, sin mezcla de algodón o de otros tejidos. Por eso la conservación de tantos años, ¿no? Que realmente, y ha pasado, da para otra charla, todo lo que es de recorrido histórico que ha hecho la Sábana Santa desde que fue encontrada en el sepulcro. Es magnífica, pero bueno, eso sería otra conferencia aparte. La forma de tejido es en espina de pez, es un tejido hecho a mano. ¿Sí? En el año 1898, esta persona que vemos aquí, Secondo Pía, toma por primera vez una foto al Santo Sudario y descubre que la tela actúa como un negativo fotográfico. Entonces, él revela, al revelar la foto, que esta sería la tela, ¿sí? Al revelar la foto aparece esta imagen. Miren cómo se ve aquí perfectamente el cuerpo, nítidamente. ¿Qué quiere decir que la Sábana Santa es un negativo? Que al sacar la foto hay una inversión, hay como una imagen en espejo. Lo que en la tela vemos a la izquierda, aquí lo vemos a la derecha. Por ejemplo, esta mancha particular, ¿sí? Ven, aquí está en la tela, está a la izquierda, y en el positivo, que sería la foto, la vemos a la derecha. También hay una inversión de colores. Entonces, lo que se ve oscuro en la tela, en la foto se ve claro. ¿Sí? Ese es el efecto negativo. Piensen que esto recién, aquí tenemos otra imagen, ven que creo que ahí está, ahí lo van a ver mejor. Miren qué nítido se ve el rostro, ¿no? La barba, el pelo, las manos. Bueno, ahí vamos a ir viendo cada parte, ¿no? Pero imagínense que este descubrimiento recién fue en el año 1898. A partir de allí empiezan todos los grandes estudios, ¿sí? De la Sábana Santa, la ciencia de la Sábana Santa, que se llama sindonología, ¿sí? De lo cual uno de los estudios más importantes fue en el año 1978, que fue el estudio STURP, que lo realizaron un grupo de científicos norteamericanos que estudiaron 5 días seguidos sin parar, 120 horas sin parar, casi ni dormían. Y había biólogos, médicos, bueno, de todas, estudiosos en polen, bueno, de todas las áreas de la ciencia. Realmente fue un estudio científico muy, muy honesto porque se publicó todo como correspondía. Y principalmente la pregunta de ellos era, ¿cómo se formó la imagen? Ese era el fin de este estudio, básicamente, además de muchas otras cuestiones que también querían investigar. Y dice que volvieron con más dudas que respuestas, ¿no? Porque la respuesta de cómo se forma la imagen no la pudieron obtener. Sí se sabe que no es una pintura, porque no hay pinceladas, no hay tinta, no hay barniz, sino que lo único que se puede decir es eso, que la imagen actúa como un negativo fotográfico. No se ha podido reproducir por ningún modo, científicamente, cómo se ha formado la imagen. Sí se ha intentado, pero hay varias hipótesis que al final veremos, pero exactamente cómo se ha formado la imagen no se pudo saber.
Bueno, entonces vamos a hacer, como les decía antes, este recorrido de lo que nos va mostrando la tela, y para ello vamos a seguir los misterios dolorosos, que son los pasos más importantes que nos marcan la pasión de Cristo. En el primer misterio recordamos la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Dice Lucas, estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Este sudor del que habla Lucas, el único de los evangelistas, está probado médicamente, se llama hematohidrosis. ¿Y qué sucede? Ante una situación de una agonía, una lucha extrema, muy fuerte, los vasos de la piel, los vasos finitos, los capilares, se rompen. Y entonces la sangre sale por las glándulas sudoríparas. Por eso dice sudor de sangre. Es como si fuera un sudor, pero por ahí sale la sangre de los vasos que se han roto. Y ya en la piel la sangre se coagula y cae luego como estas gotas de sangre que menciona Lucas. Aquí vemos una representación, una imagen donde se ha representado el sudor de sangre en el rostro. Una particularidad es que ante esta situación la piel queda extremadamente sensible, tanto que si uno sopla, duele. Imagínense todo lo que vino luego de esto. La misma imagen, un poco más de cerca, ¿ven? ¿En qué contexto se da esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo que nos narran los evangelios. Juan nos habla de un huerto, ¿sí? Es el único que menciona un huerto. Jesús está en un huerto y allí es donde se da esta agonía. 3 huertos podemos mencionar en la Sagrada Escritura: el Edén, ¿sí? el paraíso primero, Getsemaní, que es este huerto, y el Gólgota, porque ahí dicen, si se acuerdan, dice, en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro, y allí colocaron a Jesús. Bueno, Juan, al hablarnos de este huerto, nos está dando una pista, ¿sí? De que Jesús está rezando allí por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él está haciendo el camino para volver al huerto original, a ese huerto donde no hubo una agonía, como hay en este momento, sino donde había una comunión con Dios. ¿Se acuerdan el árbol, donde estaba el árbol de la vida y el hombre estaba en comunión con Dios? ¿Qué dice Jesús en este momento? ¿Cuáles son sus palabras? Padre, pasa de mí esta copa. Él está rezando y ahí en su humanidad experimenta un miedo, ¿sí? Podemos decir una angustia extrema, que es la causa de este sudor. ¿Por qué? Y bueno, puede ser ante la muerte inminente que venía, pero más aún ante tener sobre sí todos los pecados de la humanidad. ¿Y cómo sigue la oración? Pero no, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nos está recordando el Padre nuestro, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos está enseñando a rezar. Dice, a medianoche vinieron los soldados a prenderlo, sigue el Evangelio, y dice, Jesús está preparado. ¿Por qué? Porque ha rezado, ¿sí? Eso también es la clave para nosotros. Como nos dice el Señor, rezad para que la tentación no nos venza, ¿no? Pues, velad y orad. Dice, Judas le da un beso a Jesús. ¿Para qué? Era el signo que iba a identificar, con el cual los soldados iban a identificar quién era Jesús. Y aquí Jesús vive este momento como un dolor físico real, porque ya había sufrido la hematohidrosis, y además también como un dolor espiritual. ¿Por qué? Porque Judas está cambiando una muestra de afecto, como es un beso, por una traición, ¿sí? Es decir, uno de los íntimos, uno de sus discípulos, está actuando como un enemigo, y eso duele mucho más, ¿no? ¿Qué más nos muestra la sábana en el rostro? Nos muestra un rostro muy golpeado. Tenemos aquí que la nariz, el tabique de la nariz está roto y en la mejilla derecha hay un golpe que está asociado, ¿sí? Se han hecho estudios que está asociado a la rotura de la nariz, porque viene así en diagonal, probablemente producido por un bastonazo, dice.
Luego, los labios están hinchados, el mentón también, el bigote está impregnado de sangre, hay sangre que sale por los orificios nasales, las cejas también están inflamadas, la mejilla izquierda también, la barba está mesada, es decir, arrancada a tirones. Esta es la tela y esta es el positivo, la foto. ¿Sí? ¿Y en qué contexto se dan estos golpes? Bueno, y volvemos al Evangelio, ¿no? ¿Se acuerdan que luego que lo prenden a Jesús, lo llevan a la casa del sumo sacerdote Caifás? Y allí empieza el juicio inicuo. ¿Por qué un juicio inicuo? Porque no estaban buscando la verdad. ¿Sí? Ellos ya sabían lo que querían. Querían darle muerte, entonces buscan testigos falsos. Los evangelios nos dicen que la mayor parte de este juicio, nuestro Señor permaneció en silencio. ¿Sí? Solo dio algunas respuestas, y la principal respuesta que dio fue cuando el sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿O eres tú el Mesías? Y ahí Jesús respondió: yo soy. Y verán al Hijo de Dios sentado a la diestra, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Entonces, y ahí es en ese momento, dice, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y comenzaron a golpearle, ¿sí? a darle bofetadas, a escupirlo. ¿Sí? Esos son los golpes que nos muestra la tela. Jesús podría haber guardado silencio, sí, pero Él quiso darnos confesión para nosotros, ¿no? Esa confesión que está allí de que es Dios y hombre verdadero, lo dijo para nosotros, ¿no? En el segundo misterio contemplamos la flagelación. Bueno, aquí es una representación de la película de Mel Gibson. Se cuentan en la tela 120 golpes en total, que son todos estos que están marcados aquí con círculos. Esta es la parte de frente y esta es la parte vista de espalda. Cuando se ilumina con luz ultravioleta, se aprecian también mejor, y se ve que son dos los que están flagelando. ¿Por qué? Porque el ángulo es distinto. Uno es más perpendicular y el otro es más oblicuo. Entonces, eso también se ha podido deducir que uno era más alto y otro era más bajo. Esta es la vista de espalda. Todos estos son los golpes. Como les dije recién, se cuentan 120 golpes. Por lo tanto, nos está hablando que no es una flagelación judía. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que no superaban los 40 golpes. ¿Por qué no superaban este número? Porque dice que superar los 40 golpes era tratar al hermano como una bestia. ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿no? 120 golpes está recibiendo el Señor aquí. Y que hay un salmo que dice: yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. ¿No? Se están tratando al Señor como una bestia. Esto es una flagelación romana. Los romanos utilizaban para esta flagelación, que era una pena que se aplicaba a los criminales, a los ladrones, como pena en sí misma, utilizaban un instrumento que se llama flagrum, que vemos aquí. Este instrumento tenía 3 cuerdas de cuero y en sus extremidades 2 esferas metálicas unidas por una barra transversal. Entonces el cuero generaba heridas lacerantes, es decir, abría la piel. Y el metal, heridas contusas, como golpes y hematomas por debajo de la piel. Aquí vemos los efectos en la espalda y en la vista de frente. Una representación también. Ven cómo se puede hasta distinguir las esferas metálicas, la barra transversal, ¿no? Y las heridas producidas por el cuero. Bueno, esta es una imagen, no sé si han escuchado, de una exposición que se llama The Mystery Man, que está recorriendo algunos lugares de España, donde se ha hecho una imagen muy real del cuerpo de nuestro Señor con los efectos de la flagelación. Miren cómo se ven por todo el cuerpo. Y también, según está hecha la imagen según la sábana santa. Se ha podido descubrir que en el momento de la flagelación el Señor estaba completamente desnudo. ¿Por qué? Porque en la región pélvica los golpes son exactamente igual que en el resto del cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto?
¿Cuándo aparece la desnudez en la Sagrada Escritura? La primera vez que aparece es en el Génesis, ¿sí? Cuando dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Qué pasa? La vergüenza entra, ¿se acuerdan?, después del pecado original. Entonces aquí nuestro Señor está entrando en ese nudo de desobediencia que ató a Adán y Eva, está asumiendo esa vergüenza, está asumiendo todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para, como les decía antes, para volver a esa comunión original, ¿sí? Para volvernos a Él. Él está cargando sobre sí todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros gocemos de la comunión con Dios. Isaías ya había profetizado en el Antiguo Testamento y había dicho, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sí? No es el dolor lo que nos salva, ¿no? Porque hay mucho dolor en el mundo que no salva a nadie, pero este dolor es particular. ¿Por qué? Porque es expresión del amor de Dios, de un amor infinito, de un amor hasta el extremo que cubre una multitud de pecados, como dice San Pablo, ¿no? Bueno, en el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas. La coronación de espinas con la flagelación y el manto púrpura van a ver que están unidos. ¿Qué nos dice Marcos? Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle, salve rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. ¿Qué nos muestra la tela? La tela nos muestra que hay entre 50 a 70 heridas en la cabeza ocasionadas probablemente por un casco de espinas. ¿Sí? No se pudo determinar que no era simplemente un círculo de espinas, como vemos normalmente que aparecen en los cuadros o en los crucifijos, sino se ha podido comprobar que era un casco que cubrió totalmente la cabeza. Las espinas, ustedes ven, son bastante grandes, lo que significa que no solo atravesaron la piel, sino que llegaron hasta el hueso. Toda la zona del cuero cabelludo es una zona muy irrigada, por lo tanto sangra muchísimo, aunque la herida sea muy pequeña, bueno, seguro que todos tendrán experiencia, sangra mucho y también tiene muchas terminaciones nerviosas, por lo tanto es muy doloroso también tener permanentemente esta corona. También se ha podido comprobar que la corona estuvo puesta en todo momento hasta en la cruz, porque las heridas aparecen bien nítidas. Entonces, si se hubiera sacado antes de la crucifixión, dice que con el contacto con la cruz, las heridas aparecerían aplastadas, ¿sí? Porque ese volver la cabeza contra la cruz hubiera aplastado. Entonces, como se ven bien nítidas, eso hace pensar que la corona se sacó también después de muerto. Aunque tenemos algunas imágenes, como les decía, normalmente solemos ver una corona con un hueco en el medio, ¿no? Pero realmente ha sido un casco. Aquí vemos en la frente mucha sangre, ¿sí? Ahí vemos una E en la tela y un 3, ¿se acuerdan por la inversión? En la foto, que eso nos habla de una herida en la vena frontal que está allí en esa zona y que ha descendido lentamente. ¿Y por qué tiene esta forma de 3? Por el espasmo del músculo frontal. Si uno levanta las cejas, se hacen como 2 pliegues, ¿sí? Entonces ha quedado entre el dolor, el espasmo del músculo frontal, quedó marcada la sangre en esta forma de 3. Y luego también vemos sangre arterial, porque son coágulos más grandes, ¿sí? Las arterias son más gruesas y la sangre sale con más fuerza. Entonces esto que vemos aquí serían coágulos por lesiones en las arterias. Como les decía antes, van unidos la flagelación, la corona de espina y el manto. Cuando le presentan a Jesús, cuando se lo presentan a Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces ahí Jesús, ¿se acuerdan? Le dice, ¿los dice por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Entonces, justamente esa no era la pregunta que le había hecho el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le había preguntado si él era el hijo del bendito, ¿se acuerdan?
Pero ¿qué pasa? A Pilato se lo ponen en clave política. Le dice, este ha dicho que es el rey de los judíos, porque como Pilato era pagano, a él no le iba a significar mucho que Jesús se llamara a sí mismo Dios, no iba a entender. Pero le dijeron, este ha dicho, es el rey de los judíos, ¿no? Porque entonces, ahí sí, Pilato, ojo, ¿no? Este no obedece al César, este es competencia. Entonces, esta corona, ahí vemos su significado, ¿no? No solamente la hacen los soldados para herirlo, sino también porque se están burlando de su confesión de rey, ¿sí? Entonces, desde el principio del mundo, ¿no? Sabemos que hay un enfrentamiento, una lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero sabemos que cuando Cristo vino a la tierra, el reino de Satanás quedó derrotado, ¿sí? Jesús es rey, sí es rey. Él ha dicho, mi reino no es de este mundo, está en este mundo, pero mi reino es del cielo, ¿sí? Yo soy rey, pero no un rey como los reyes que aplastan con poder a los enemigos, sino que Él es un rey manso y humilde de corazón, que carga sobre sí todos nuestros pecados. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Las espinas, ¿qué significan? También aparecen en el Génesis, ¿se acuerdan? Luego del pecado de Adán y Eva, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, les dice Adán y Eva, ¿sí? Producirá espinas y abrojos. Es decir, las espinas son consecuencia del pecado original, aparecen ahí. No solamente la carne de Adán y Eva van a recibir las consecuencias o el castigo del pecado original, sino también va a haber una maldición cósmica, ¿sí? Las espinas son consecuencias del pecado. ¿Y por qué en la cabeza? Bueno, ahí también hay un salmo, el Salmo 7, que dice que la maldad del pecador va a recaer sobre él mismo, ¿sí? Recaiga su maldad sobre su cabeza, baje su violencia sobre su cráneo. Es decir, la maldad vuelve al pecador, ¿sí? Pero, y aquí podemos preguntarnos, pero si Jesús, ¿qué pecado tenía? Ninguno, ¿no? Pero nos dice San Pablo, Él se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Él asumió nuestros pecados para cargar sobre sí. Y también, si recuerdan, alguna vez han escuchado en el Antiguo Testamento, se habla de una fiesta de la expiación, la fiesta de Yom Kippur, que se hacía una vez al año, en el cual el sacerdote, dice, colocaba sus dos manos sobre la cabeza de un animal. Allí, dice, descargaba todos los pecados y transgresiones del pueblo de Israel y el animal se lo mandaba al desierto para que muriera, ¿sí? Como una forma de expiar los pecados del pueblo. Bueno, y eso lo hacía sobre la cabeza. Todo eso tiene su gran significado, ¿no? Porque Jesús lleva las espinas, que significan pecado, y las lleva sobre su cabeza. Como vemos, Jesús no dice ninguna palabra en este momento. Los evangelios nos dicen, fue coronado de espinas, pero está hablando volúmenes, ¿sí? Si tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Si pensamos que espinas significan pecados y que están sobre la cabeza de nuestro Señor, ¿no? Él está llevando los pecados del mundo. En el cuarto misterio recordamos a Jesús con la cruz. Según nos muestra la película de la Pasión, Jesús está llevando la cruz entera, pero en realidad llevaban los que eran condenados a ser crucificados, era el palo transversal, que se llamaba patíbulum, ¿sí? Iban atados sus brazos a este palo y también atados entre ellos para que no se escaparan. Entonces, esto nos habla de que si caían, ¿sí? Tenían que hacerlo o con las rodillas, con el rostro también, o bueno, como podían, ¿no? Y de hecho se ha encontrado en la tela, además de todo lo que les dije de la sangre, de las marcas, se ha encontrado muchos minerales en consonancia entre los pies, las rodillas y el rostro, especialmente un mineral rico en aragonita, que es un mineral propio de la zona de Jerusalén, entre otros, ¿no? Porque se han encontrado muchísimos. Aquí vemos en la espalda una zona muy lesionada que va del hombro derecho a la escápula o al omóplato izquierdo. Aquí la vemos en la foto, invertida, ¿sí? De allí así, en diagonal. Eso nos habla de un madero rugoso que ha estado gravitando en esa zona.
Bueno, más o menos el madero pesaba 70 kilos aproximadamente, según se cree, según los datos históricos. Pero en realidad, ¿ese es el peso que está llevando nuestro Señor? No, sabemos que el peso que está llevando son todos nuestros pecados, ¿sí? Pero no solamente va a llevar la cruz nuestro Señor, sino que también nosotros vamos a participar de esa cruz, ¿no? Nuestras pequeñas cruces son participación de la cruz de nuestro Señor, ¿sí? Y ahí tienen el efecto redentor, como dice San Pablo, ¿no? Que completamos en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y por último, contemplamos la crucifixión. ¿Qué nos muestra la sábana santa? Nos muestra que en la zona de las muñecas hay una herida con mucha hemorragia, con mucha sangre, que justamente no está en la palma, sino que está un poco más arriba, en esta zona, ¿sí? Y esto también se ha comprobado científicamente, que la palma no es capaz de soportar el peso de un cuerpo, sino que se desgarra. En cambio, esta zona sí. Pero ¿qué pasa aquí? Por aquí pasa un nervio que se llama el nervio mediano, que es muy doloroso cuando se toca ese nervio. Es ese dolor cuando a veces nos golpeamos el codo, que da como una electricidad y es un dolor muy así agudo. Bueno, imagínense las horas que Cristo estuvo en la cruz con ese dolor, ¿no? Es un dolor muy, muy agudo. No rompe, se dice que para ahí no se rompe ningún hueso en esta zona, son huesos muy pequeños, de hecho probablemente por ahí por el medio puede pasar el clavo, pero sí toca este nervio. Acá vemos más o menos las dimensiones de los clavos, de 12 centímetros, grandísimos y muy gruesos. Y otra particularidad es que en esta zona, al lesionar el nervio mediano, produce una flexión del pulgar, ¿sí? Es decir, el pulgar se va para adentro. Y como vimos antes, vieron que en la imagen no se ven los pulgares, solamente se ven 4 dedos. Entonces es muy particular eso, ¿sí? Porque realmente si fuera una farsa o si fuera una falsificación la tela, el que la hizo, bueno, ya con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Tendría que haber tenido en cuenta que actuara como un negativo fotográfico, que no se viera el dedo pulgar, ¿no? Como que muchas cosas que uno va sumando y que aumentan la probabilidad de que sea realmente esta tela la que envolvió el cuerpo de nuestro Señor. Como les decía antes, ¿ven? Ahí se ven 4 dedos, pero no se ve en ningún momento el pulgar. En los pies también la hemorragia debe haber sido muy, muy abundante porque por allí pasa una arteria, que es la arteria tibial, que es una arteria gruesa, por lo tanto ocasionaría una hemorragia muy grande. Según los estudios que se han hecho sobre la tela, en la cual la planta del pie derecho se marca totalmente, en cambio del pie izquierdo solo se marca el talón. Eso ha podido determinar que ambos pies fueron crucificados con un solo clavo, el pie izquierdo sobre el derecho, ¿sí? Y esto lo explica un poco la posición, como vemos aquí. ¿Ven? Para poner los dos pies juntos hay que flexionar una rodilla, así para que queden en la misma altura. Entonces, luego con la rigidez cadavérica, ¿sí? Cuando se bajó el cuerpo de la cruz, esta posición se mantuvo. Entonces, el pie izquierdo solo marca el talón, ¿ven? Por la posición en que quedó. En cambio, el pie derecho marca toda la planta porque quedó más extendido. Lo más dificultoso de los crucificados era el tema de la respiración. ¿Por qué? Porque justamente para poder respirar tenían que apoyar todo su peso, imagínense en los pies clavados, solamente con un clavo, sin apoyo, elevarse, tomar aire y después dejar caer el cuerpo nuevamente para expulsar ese aire. Esto continuamente, como vemos ahí en las distintas posiciones que ha tenido que realizar, hasta que llega un momento en que ya por agotamiento muscular, por agotamiento físico, los músculos ya no pueden realizar este movimiento y entonces mueren por asfixia. Principalmente es la causa de la muerte. Bueno, en nuestro Señor se sumó muchas cosas más, ¿no? Por la flagelación, la pérdida de sangre, todo lo que sufrió anteriormente. Principalmente la causa de la muerte de los crucificados era por asfixia. En la tela vemos una mancha de un color más oscuro que el resto de las manchas de sangre que se ven,
Y eso nos habla de este traspaso que se hizo con una lanza, de la cual salió sangre y agua, como nos narran los evangelios. ¿Se acuerdan que nos dicen los evangelios que Jesús estaba crucificado junto a dos? Como se acercaba el día del descanso sabático, dice, y para que él bajara rápidamente los cuerpos de la cruz, fueron, dice, a los que estaban crucificados junto a Jesús y les partieron las piernas con masas, justamente por eso, porque al partirles las piernas ya no podían realizar el movimiento, ya no podían respirar más, porque no podían apoyar su cuerpo en las piernas, entonces morían enseguida, muy rápidamente. Dice, pero cuando los soldados llegaron a Jesús y vieron que estaba muerto, le atravesaron el costado con una lanza. Y enseguida, dice, brotó sangre y agua. La lanza atravesaría más o menos, era una técnica que ya tenían los soldados, ¿no? Y la lanza, o sea, no era, digamos que fue ocasional, sino ya tenían una técnica. Pasaba entre la quinta y la sexta costilla y llegaría al corazón. En el corazón de las personas recién muertas, ¿sí? Un difunto recién fallecido, todavía hay sangre líquida en el corazón, unos minutos, media hora más o menos. Entonces esa es la sangre de la cual nos habla Juan, que verdaderamente salió sangre y agua. Dice, yo lo atestiguo, él escribe. Sabemos que son símbolos, signos de los sacramentos, ¿no? La sangre de la Eucaristía y el agua del bautismo, pero verdaderamente salió sangre y agua. Al iluminar la tela con una luz especial, se ve perfectamente esta mancha de sangre, que es sangre postmortal, que justamente se diferencia del resto de la sangre básicamente porque se separan las células de la sangre de lo que es el suero, ¿sí? Entonces por eso se ve de color distinto. Y el hierro de la sangre se oxida, por eso se ve la sangre más oscura. Como les decía recién, esta sangre que sale después también estaba ya profetizada, este traspasarlo a Cristo. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice, mirarán al que traspasaron, ¿sí? Aquel día, dice, habrá una fuente para purificarnos de los pecados, para purificarnos y lavarnos nuestros pecados. Bueno, esta es la fuente que ya estaba anunciada, ¿sí? Y también otra profecía que dice, no le partirán ningún hueso, que justamente de esta ya se estaba hablando de nuestro Señor. No le partieron ningún hueso, sino que fue atravesado con una lanza. Bueno, entonces aquí tenemos la tela entera, ¿no? Y bueno, nos llama a renovar, ¿sí? A tener una nueva mirada sobre la pasión de nuestro Señor, ¿sí? Es decir, la mirada de la fe, ¿sí? Contemplar con nuevos ojos. No hace falta muchas palabras, sino solamente una mirada de amor, ¿no? Y pensar justamente esto que estamos contemplando aquí, pensar también que es el nexo de unión entre una vida terrena que se acabó con la muerte y una vida nueva que comienza con la resurrección. Una de las hipótesis es que la imagen se ha formado en el momento de la resurrección, porque también se ha comprobado que de todo el grosor de la tela, solamente la imagen está en las fibras más superficiales. No está en toda la tela, sino en las fibras más superficiales. Y es como una deshidratación o una oxidación. Entonces, la hipótesis dice que en el momento de la resurrección, una energía salió del propio cuerpo, atravesó la tela y entonces eso dejó impresa la imagen del cuerpo. Un poco también se ha podido hacer esta hipótesis porque cuando fue lo de la bomba de Hiroshima, muchas imágenes que me quedaron estampadas en las paredes por la gran energía y lo que se irradió de energía en ese momento, quedaron cuerpos estampados en las paredes. Entonces, bueno, se ha intentado hacer esto mismo con representaciones, así como con un cuerpo, se ha calentado un cuerpo artificial, ¿no? Se lo ha calentado, se le ha puesto a una temperatura muy alta y ha quedado una imagen impresa. Pero, por supuesto, si uno ve la imagen, o sea, parecen muñecos, ¿no? No es así como esta imagen que logramos ver aquí. Bueno, esa es una hipótesis que puede ser, pero bueno, la certeza absoluta no la tenemos porque
tendríamos que tener, bueno, fue así, así, sí, firmado Jesús, ¿sí? Porque esa sería la única certeza total que podríamos tener. Bueno, y ya vamos terminando. Aquí vemos cuando el Papa San Juan Pablo II, como pontífice, venera en el año 1980 la sábana, la tela real, ¿no? Y aquí el Papa Benedicto XVI, en una ostensión en el año 2010, ¿sí? La tela actualmente se conserva en esa cámara, como vemos ahí. ¿Sí? Bueno, está a unas temperaturas, humedad, todo para su mejor conservación. Y en teoría, cada 10 años se hace una ostensión, es decir, se la pone para la veneración de los fieles.